periódicos van a sacar que no está, usted está en la misa de los obreros, pero no está en la misa de Raúl Molina. Ay, don Pepe, platicamos un rato, llamó a Monseñor Rivera y fue. ¿Qué hicieron los periódicos? No sacaron ninguna foto de él en la misa de... Sencillamente, si él no hubiera ido, hubieran sacado... O sea, hay tantos gestos de parte de él, de empatía. Otro gesto, estábamos en el seminario, íbamos a ver a Terence Stottman, que era el secretario de Estados Unidos para América Latina. Y entonces me llamó, yo estaba en la playa, entonces me vine como siempre, me venía. Y entonces vamos a la reunión y de repente Monseñor no viene. ¿A dónde está? Hay que ir a buscarlo. Estaba con una familia que le habían secuestrado a 2 hijos y estaba queriendo saber qué pasaba. Monseñor, le digo, ahí está Terence Thomas, está el embajador, ven, ya voy, don Pepe. Entonces se vino. Y lo primero que le dijo Terence Thomas, ¿qué podemos hacer por usted, Monseñor? Porque en ese momento había mucha crítica. Acuérdese que en la época, después viene la época de Reagan, después la época de Carter, donde hay hay alguna diferencia. Viene y le dice, ¿qué podemos hacer por usted? Dice, por mí no tiene que hacer nada. Hagan por el pueblo salvadoreño y con eso basta, con eso hacen más que para mí. Todo el tiempo esa era su actitud. Él no era el centro. Él no era el centro, él estaba cerca de la gente humilde. Bueno, cuando lo matan, que yo estoy en una reunión de vivienda mínima. El día que lo matan. El día que lo matan, había comido en mi casa el viernes. Venía más o menos una vez cada 15 días, cada 10 días. Nos poníamos de acuerdo. Y yo me quedo angustiado. Lo mataron, me llaman por teléfono a la Junta Directiva de Vivienda Mínima y salgo, yo estaba allá en Vivienda Mínima y salgo para el seminario. Subiendo las escaleras, veo una señora pobre, mayor, llorando, pero llorando desesperadamente. Digo, señora, ¿por qué llora? Es que ha muerto nuestro padre. ¿Quién nos va a defender ahora? Me sacó las lágrimas la señora y digo, mire, él está en el cielo, nos va a ayudar. Y después entré. Pero eso era continuo. La gente sentía que él los defendía, que era su pastor. Y el manipuleo que quieren hacer de que él buscaba la lucha de clases. No, muchas veces a mí me dijo, mire, yo no estoy en contra de la gente que tiene medios. Yo no estoy en contra. Yo lo que pasa es que estoy preocupado por los pobres, que eso es lo que más me interesa, que son los que no tienen quien se preocupe por ellos, pero no es que esté en contra de ellos. Sí, y de esa forma creo que él se fue ganando a las personas. Pues sí. Con su actitud. No, es que era los voz de los sin voz, pero era el hombre que decía la verdad. O sea, siempre, y la gente, usted pasaba el centro, por más que quería, estaba oyendo la homilía. O estaba oyendo la homilía, donde sea que estaba, yo me iba al puerto y con el radio del transistor me ponía a oír la homilía, siempre. O sea, y toda la gente oía la homilía. Pero muchas veces quisieron distorsionar. Cuando mataron al padre del Despertar, yo lo acompañé cada vez que le tocaba enterrar a alguien de los padres, yo estaba con él. Y entonces, me acuerdo que yo me quedaba siempre en el andén, estaban enterrándolo al padre del Despertar en la catedral. Y de repente sale el periódico, uno de los periódicos, yo estaba pegado a un campesino, un obrero, que estábamos en la calle porque la iglesia estaba llena. Y vieron la noticia y solo se rieron. ¿Cómo iba a estar el padre con una metralleta defendiéndose? O sea, había mucha distorsión de las ideas y mucho mal manejo. O sea, él fue crítico, él seguía a Jesús y ese era su punto de referencia. Y como Jesús seguía a los pobres y como Jesús sentía con la iglesia que hizo Jesús. Así es, exacto. Muy interesante todo ese testimonio y creo que para usted ha de ser muy importante hoy en día, no sé, el vivir eso con Monseñor Romero en ese entonces. Mire, yo creo que es un peso, fíjese. Yo en el momento que salía con él, que venía a la casa, yo le decía, Monseñor, un Campari.
una boca de cardinales, y entonces le daba un campar y se ponía a reír. Acuérdense que él estuvo en Roma. Tuvo la bondad de confirmar a mi hija en la casa, cosa que normalmente no hacía. Cuando hicimos la Jornada de la Paz, que se enojó Monseñor Aparicio porque habíamos hablado que la iglesia, dice, no solo en la arquidiócesis, hicimos la homilía, vino el obispo de Panamá a decir la misa y me pidió que se quedara en la casa, y después al día siguiente dijo una misa. O sea, había una relación de mucho respeto, pero yo le soy franco, no sabía, no me daba cuenta. Yo veía que era un hombre que rezaba continuamente, si algo hacía era oraba, continuamente estaba pendiente. Mire, cuando yo lo vi de las primeras veces, que todavía no vivía en el hospitalito, yo subí al seminario y él estaba durmiendo en un cuarto, en una hamaca. Dormía en una hamaca porque no quería, le ofrecieron hacerle una casa y dijo que no. Dormía en una hamaca y después terminó yéndose al hospitalito. ¿Qué más le puedo decir? Es para nosotros, es bien importante, no sé, también estar en esta casa donde estuvo Monseñor Romero. Quisiéramos que usted hace un momento nos dijo, ¿no?, de que nos podría mostrar dónde Monseñor Romero se sentaba. Entonces vamos a salir y queremos que nos muestre los lugares donde estuvo Monseñor Romero, y lo vamos a hacer también después de esta pausa comercial. Ok, muy bien. Rumbo a la beatificación. Biografía de Monseñor Romero. Infancia. Óscar Arnulfo Romero Galdames nació en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Fue el segundo de 8 hermanos. Su padre se llamaba Santos Romero, que era telegrafista y empleado de correos. Su madre, Guadalupe de Jesús Galdames, se ocupaba de las tareas domésticas. Fue bautizado el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. En la escuela pública donde estudió, destacó en materias humanísticas. Practicó desde su infancia la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María. Su familia era humilde y vivían de manera modesta. Desde pequeño, Óscar Romero fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. Somos Televisión Católica Arquidiocesana, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador. Biografía de Monseñor Romero. Orden sacerdotal. En 1930, a la edad de 13 años, Óscar Arnulfo Romero ingresó al Seminario Menor de la ciudad de San Miguel, que era dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en 1937, ingresó en el Seminario San José de la Montaña de San Salvador. En el tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal. Seguramente su elección se debió a la integridad espiritual e inteligencia académica manifestada en el seminario. Viajó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, a la edad de 24 años. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología, pero debido a la guerra, tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir. En Roma, fue alumno de Monseñor Giovanni Battista Montini,
que después iba a ser el Papa Pablo VI. Somos Televisión Católica Arquidiocesana, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador. Rumbo a la beatificación. Don Pepe, estamos en uno de los lugares aquí en su casa donde pasó muchos momentos con Monseñor Romero, ¿verdad? Nos comenta que aquí venía Monseñor Romero y que aquí comía con usted. Con mi familia, Uh-huh. con mis hijos y con mi esposa, con Márgara. Uh-huh. Don Pepe, con la noticia de la beatificación de Monseñor Romero, ahora muchas personas muestran su simpatía y admiración por él. Pero quisiéramos saber, para usted, ¿qué significaba en ese entonces ser amigo de Monseñor Romero, a pesar de las consecuencias que esto le pudo haber traído? Mira, hay dos cosas importantes. Cuando yo era amigo con él, que estaba vivo, era un amigo. Platicábamos, me interesaban las cosas de la iglesia, me interesaban las cosas que él decía, me preocupaba la situación del país y me parecía que él tenía mucho cuidado y era muy honesto. Y poco a poco fui como reaccionando y admirándolo. Pero no es hasta que se muere, que lo matan, que me doy cuenta que estaba al lado de un santo. El hecho de la beatificación para mí es bien importante en este sentido. Yo siempre creí, después que murió, que era un santo, que era un hombre de Dios, pongámoslo de esa manera, un hombre de Dios. Pero creo que esta es una oportunidad para que la gente lo conozca, porque ese es el reto para los salvadoreños, conocer quién era Monseñor Romero, qué escribió, cómo siguió a Jesús, cómo sintió con la iglesia, cómo se convertía todos los días. Eso es conocer a Monseñor Romero, porque se hicieron, como en todos los tiempos, distorsiones. En tiempos de Jesús habían distorsiones continuamente. O sea, eso se da, pero hay que conocerlo. Y entonces me parecía que esto le daba una oportunidad a él de que la gente lo conozca y se dé cuenta cómo era un hombre de Dios, cómo era un hombre de oración, cómo era un hombre dedicado a los pobres, sencillamente a los más necesitados. Y la gente lo sentía así porque había una empatía natural de él. Si usted ve las fotos, cuando está con la gente, es una sonrisa, es una empatía con la gente. Entonces yo sí creo que sí es importante, para que no lo manipulen, ni unos ni otros, sino que lo conozcan. Y conociéndolo, vamos a aprender a seguirlo. Y conociéndolo, como les expliqué yo de lo de Londres y en el mundo, a mí muchas veces la gente me pregunta, ¿a usted es del Salvador? Sí, señor. Ah, el Monseñor Romero. Inmediatamente viene el tema. Sale Monseñor Romero como una referencia internacional, la gente lo conoce. Si solamente el caso de Londres, de estar la imagen entre los 10, el caso que el Papa haya mencionado entre los mártires a Monseñor Romero. O sea, creo que eso es ya mundial. Aquí ha habido siempre un querer manipular, pero es que a él no se le puede manipular si se le lee, si se le entiende, si se le sigue y se tiene oración, porque esa era una característica de él. La oración era fundamental. O sea, a mí me parece que es una bendición, pues
Como le dije, cuando estuve con su santidad era claro que el Papa Francisco, a mí me recuerda mucho el Papa Francisco, Juan XXIII y Monseñor Romero, el espíritu de encuentro con la gente. No el espíritu de autoridad legalista, sino el espíritu de encuentro con la gente, de acercarse a la gente, que era un poco el estilo de Jesús, pues. Por eso es que nos golpea tanto el Papa Francisco, y por eso nos golpeaba en aquel entonces Monseñor Romero. Ahora, es bien importante contextualizar lo que era cuando él vivía y lo que es ahora. El mundo ha cambiado, hay un montón de circunstancias que han cambiado, la manera de comunicarse ha cambiado completamente, o sea, pero yo sí siento que era impresionante el amor que él sentía por los necesitados, por los pobres. Como le digo, al subir las escaleras, esta señora llorando, ha muerto nuestro padre, ¿quién nos va a ayudar? Imagínese una señora ya mayor. O sea, continuamente usted lo veía relacionando. Y aquí venía a la casa, yo gozaba, porque una vez vino a desayunar, vino a almorzar, estábamos con mis hijos comiendo. Y entonces nos contó un chiste, para él fue un chiste. Dice, yo invité a un campesino cuando estaba allá a que viniera a comer conmigo. Vino a comer conmigo y entonces yo le serví un poco de ensalada de lechuga. Y el campesino me dijo, Monseñor, yo no soy animal, yo no como zacate. Y se moría de la risa contando la experiencia. Pues o sea, ese era el tipo de espontaneidad que él tenía. O sea, para él lo importante era seguir a Jesús y sentir con la iglesia, porque ese es el moto de él, ¿verdad? Ese es el moto de él. Es un hombre cercano a la gente. Sí, de encuentro, por eso es de que hay esa identificación con el Papa Francisco y había esa identificación con Juan XXIII. Exacto. Don Pepe, ¿qué palabras de Monseñor Romero a usted le han quedado palpables en su vida? Seguir a Jesús, esa es la gran fregada, seguir a Jesús, ese es el reto, más que todo habiendo estado cerca, como yo le decía, es una cosa que Dios me regaló, pero me dejó complicado, porque recordarlo de él, haber tenido la oportunidad de estar con él, es como un reto, como una responsabilidad. Y esa es la razón por qué cuando ustedes me pidieron la entrevista les dije que sí, porque siento la obligación de por lo menos, cuando yo escribí el testimonio en el 2007, yo estaba necio que quería ordenar un poco. De que unos decían que aparecían con el Che Guevara, y no estoy criticando al Che Guevara, con Che Guevara y Monseñor Romero. No, pues mentito. Y los otros decían, no, ese cura comunista que lo entierren. Tampoco. Entonces sentí que era mi obligación hacer el testimonio. Después me ha tocado dar un par de conferencias en el asunto de seguridad, que está allá en Santa Tecla, donde están todos los oficiales de seguridad que los entrenan en la academia. Y luego otra en el Rosario y una en la Cancillería. Y yo he mantenido una cosa que le he repetido muchas veces y quisiera que quedara claro. A Monseñor Romero no hay que usarlo, hay que seguirlo. Esa es un poco mi insistencia, porque últimamente lo han manejado, lo han querido usar. Mire, una experiencia cuando iba a ser el 15 de agosto y nosotros teníamos una reunión en la asamblea o algo, y entonces me contaron que el presidente, el candidato Funes, iba a ir a Ciudad Barrios